Bienvenido a Tiempo con Dios. Qué bueno que estás aquí. Nos alegra poder compartir este momento contigo. Creemos que Él siempre tiene algo que hablar a nuestras vidas, y hoy no es la excepción. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pon tu corazón en Dios y disfruta lo que Él tiene para tu vida hoy. La fidelidad de Dios depende de su voluntad. La voluntad de Dios no está a expensas de la mía. Si nadie creyera, Dios sigue siendo fiel. Entonces, el día que por alguna razón mi fe es frágil, no le ponga mente. Y se lo explico, porque así nos pasa. Desisto de confiar en la fidelidad de Dios solo porque yo dudé. Entonces estoy poniendo en juego la fidelidad de Dios basada en mi sistema de creencia. Y quiero llevarlos a otro nivel. La fidelidad de Dios no opera al nivel de mi sistema de creencia, porque la Biblia lo dice. ¿Acaso mi incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? Y dice, en ninguna manera. Entonces quiero que no dependamos de cuánto creo yo en Dios, sino de cuán fiel es Dios para cumplir sobre mi vida lo que Él ha dicho. Y entonces debo vivir sin miedo aún el día que no creo. ¿Cuántos están conmigo en eso? Debo vivir tranquilo aún el día que no creo. Porque yo no dependo de cuánto creo, yo dependo de Dios que es fiel. Y entonces la palabra de Dios tiene un poder, sale y no vuelve vacía. Pero es otro rollo decir que todo ese poder creativo y las promesas que favorecen la vida del ser humano no van a venir a mí si yo me quedo bueno en el plan de la incredulidad. Yo confío en el favor de Dios, pero si el Dios fiel, el Dios creativo está dentro de mí, algo Cristo dentro de mí va a producir a mi favor. Entonces yo le pregunto, ¿qué está produciendo Cristo dentro de ti a tu favor? ¿Debo activar el poder creativo de Dios dentro de mí a mi favor, a favor de los demás? A pesar de ser humano, a pesar de ser persona, a pesar de mis debilidades, porque no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia. Y entonces siempre me cuido de esta parte y yo mismo cuestiono ese pensamiento. Y entonces, ¿qué sentido tiene la obediencia? ¿Qué sentido tiene mi accionar si todo depende de Cristo? Entonces ya la hice porque creo en el poder de Cristo. Y yo ando de vago, y ando bacanaleando, y ando hecho un rollo. Entonces la obediencia no tendría sentido, pero ahora le explico el meollo de eso. La obediencia es válida, porque la obediencia me lleva a Cristo, el que hace todo a mi favor. Si en mi obediencia yo no llego a Cristo, y Cristo en sí es todopoderoso, es fiel, es creativo, nos ayuda, nos da paciencia, nos resuelve, pero yo no logro llegar a Él porque soy desobediente. Lo único que podemos hacer es ser obedientes a Cristo. Y Cristo me da ray al resto de cosas. Miren, si la obediencia fuera difícil, Dios no nos mandaría a ser obedientes. Sería un mal padre. Y entonces, conociendo el corazón de Dios y cómo Él se revela en favor de nosotros a través de su gracia, digo, Dios en su eterno amor concluyó que lo mínimo que podíamos hacer para Él era obedecer y nos pide obediencia. Ok, el punto es acá, la palabra sale y no vuelve vacía. Hay un ámbito donde Dios opera en su soberanía, pero su soberanía puede estar gravitando acá. Y digo, ¿cómo acceso para mi bien a su soberanía? ¿Cómo acceso al favor de Dios para mi bien?
para cambiar mi vida, para resolver situaciones. Y eso es lo que hace el espíritu de adopción. Es Dios todopoderoso trayendo oportunidades para las personas que quieren accesar ahí. No tengo de alguna manera cómo hacerlo, hermano Obed, pero el espíritu de adopción, he estado aprendiendo, hermano Obed, que eso me habilita. El espíritu de adopción nos activa. La finalidad del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no solo fue la salvación, la liberación de nuestra condenación, sino la activación de la herencia. Y eso lo vamos a citar ahora. Y es bueno entender eso, porque muchas veces vemos a Dios como un ser impersonal que solo le interesa mi espíritu. ¿Le interesa a Dios solo tu espíritu? Si así fuese, no nos hubiese dado cuerpo. Si así fuese, no nos hubiera dado emociones. Ojo con esto. Es que, hermano, es muy emocional. No es malo ser emocional. Lo malo es cuando las emociones no son gobernadas por el espíritu. Pero el fruto del espíritu en su expresión diaria, todas son emociones. ¿Quién dice que para ser espiritual necesitamos expropiarnos de nuestras emociones? Es al revés. Nadie es tan espiritual como el que se expresa emocionalmente sano. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas son emociones. Entonces no es que yo soy espiritual y no me relaciono con nadie. No río porque yo soy espiritual. No hablo porque yo soy espiritual. No converso porque yo soy espiritual. Es un enfermo, es un acomplejado. Mi espiritualidad debe expresarse a través de las emociones que están en Gálatas 5, 22 y 23. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay nada que se pueda oponer a una persona que entiende que la espiritualidad se expresa a través de emociones saludables. Nadie es espiritual por pasar como monje metido en una iglesia. ¡Qué triste! Y entonces quiero que terminemos esta serie en Gálatas 4. Desde el 4:1, y entonces estoy diciendo, la palabra de Dios sale. Dios es soberano. Yo necesito accesar al bien de la palabra. Esa es responsabilidad de cada quien. Porque las promesas de Dios son sí, son amén. Pero la vida de los cristianos no son la misma todas. ¿Qué hace la diferencia entre uno y el otro? La manera de accesar a la palabra de Dios. Soberano, todopoderoso, creativo, sanador, transformador. Vamos Gálatas 4, del 1 en adelante, porque quiero que leamos el contexto en que Pablo está. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y esto me explota la cabeza por todo lo que hemos estado estudiando. ¿Acuerdan lo que hemos estado estudiando? Que ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La adopción, hemos dicho, me libera del temor. La adopción es el recurso divino para dejar de vivir como esclavo. Y entonces ahora veamos acá, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces Pablo empieza a introducir algo poderoso en la mentalidad de la iglesia cristiana. Mire, esta era la iglesia cristiana que estaba en Roma, no eran judíos. Pablo le está escribiendo a la iglesia cristiana que estaba en Roma. Pues sin duda que había algunos judíos también ahí, porque acuérdense que Pablo era romano, criado a los pies de Gamaliel, judío de cepa, de raza. Pablo era bien judío, hermano, más judío que cualquier otro, les diría. Pero ahora Dios lo llamó a Pablo para predicarle a los gentiles. Y entonces Pablo quiere introducir en la mentalidad de la iglesia cristiana que estaba en Roma, en Galacia, Gálatas, quiere introducir este concepto de la herencia. Y esto es lo que dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Oigan eso que es interesante. Pablo dice, aquí hay un asunto de herencia,
Pero cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ya no estamos en esclavitud. El espíritu de adopción ha venido a nosotros. No podemos estar en temor porque ya no somos esclavos, pero cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y oigan esto, aunque es señor de todo. Ojo acá entonces, hay una herencia activada, el espíritu de adopción ha venido. Se ha activado a nuestro favor. El punto acá, clave y revelador, es: ¿soy niño o soy maduro? ¿Ha madurado mi fe o vivo como el que se acaba de convertir al Evangelio? ¿Por qué no he cambiado? ¿Por qué sigo pensando lo mismo, los rudimentos? Y esta es la parte que nos compete a nosotros. Dios dice, el niño es Señor de todo. Pero aunque es Señor de todo, en nada difiere del esclavo. Entonces, es propietario, tiene una herencia poderosa, pero como es niño, en nada difiere del esclavo. Y esto me dice entonces del carácter, de la madurez, del crecimiento que debemos de tener, de cuando Dios viene y dice algo, ¿qué hago con lo que dice? Me voy a casa de la misma manera, vengo la siguiente semana de la misma manera. Hay algo que yo le he llamado el ciclo de la madurez, como para proponer algo que me haga concluir si soy niño o soy maduro. Entiéndase niño como inmaduro, no ha alcanzado un estatus para que la herencia que le pertenece sea activada y lo favorezca. Y entonces hay algo que yo aprendí que le llamo el ciclo de la madurez. Primero, cuando uno es niño, le dan de comer en la boca, ¿sí o no? Después el niño, yo lo pude ver clarito en mis hijos, después el niño, hermano, quiere comer solo. Primer nivel, le dan de comer al niño. Segundo nivel, el niño busca por su propia cuenta qué comer, aunque bota gran parte de la comida. Pero él quiere, no tiene muy buena dirección para comer, pero él quiere comer solo. Y el tercer nivel de la madurez es que ahora ya no es niño, es adulto. Él le da de comer a otro. Y entonces, ¿qué somos? ¿Niños o adultos? ¿Soy niño en la fe o un maduro en la fe? Un adulto en la fe. Ya he llevado mi nivel de fe a más alto, a un nivel más alto, valga la redundancia. Mi vida de fe la he llevado a un nivel más alto. ¿Y cómo entender eso? Si todo el tiempo estás abriendo la boca para que te den de comer. Niño, todo el tiempo viene a que le den de comer. Veámoslo así calladito entre nosotros. Casi nunca decido por mi propia cuenta estudiar un pasaje de la Biblia. Nunca. Pastor, yo sí. Amén. Ya estás en el segundo nivel. Pero cuando solo vengo y abro la boca para que me den de comer, estoy en el primer nivel de la madurez. Soy niño. Y ahora uno viene acá a la iglesia para que lo inspiren, no para que lo hagan sentir mal. Y entonces vaya que yo entiendo eso y te animo a ir al segundo nivel, porque hay una herencia a nuestro favor. Y ya les dije, no se trata de la herencia con los bienes que me favorece, sino del precio que se pagó para habilitar esa herencia, y yo tengo que honrar. Pastor, explíqueme cómo puedo honrar el precio que pagaron para habilitar mi herencia. Bueno, por lo que estoy conversando, diría, dejando de ser niño. Ahí está. Porque el niño en nada difiere del esclavo. Y entonces diría, no es esclavo, tiene herencia a su favor, es señor de todo, pero nada disfruta porque es niño. Y entonces yo debo creer que me pertenece por derecho legal y ya. Si algo mínimo deberíamos hacer, bueno, una vez recibimos a Cristo, ya dije, obedecer. Pero entender que cuando Cristo me redimió a mí del pecado, de la maldición de la ley, dice en otro pasaje ahí, yo tengo derecho legal. No es que voy a empezar a rogarle a Dios.
es que voy a hacer uso de mi derecho. Y Dios va a estar muy contento. Mire, uno como padre se siente tan bien que los hijos hagan uso de las cosas de uno. Yo les dije una vez, mis hijos, pues yo sé, Owetzito ahora está casado, pero Owetzito llega a la casa, es en la casa de su papá, entra ahí, participa, abre en la refri. Cuando uno entiende, oye, esto es muy poderoso, cuando uno entiende la relación padre e hijo muy bien, y voy a hacer una salvedad, y el padre ha creado un ambiente para que el hijo actúe así, porque voy a hacer esa salvedad y voy a reafirmarla, porque uno puede entender quién es mi padre. Es egoísta, le pone rótulo a la comida para que nadie se la toque. Y entonces hay una relación entendida de padre e hijo, pero la libertad de actuar como hijo está limitada porque el padre no ha creado una condición para yo actuar como hijo con libertad, como hijo con derecho. Ahora le pregunto, ¿qué mal te ha hecho el padre que te impide actuar como hijo? Piensa un poco. ¿Qué mal te ha hecho el padre? Es que sentí al Señor reclamándonos ahorita. Sentí su espíritu. Sentí hablando de parte de Dios. Como qué mal les he hecho como su padre. No les he mostrado que les amo. No les he mostrado que les guardo. No les he mostrado mi amor. ¿Por qué llegan a la puerta y no pasan de ahí? ¿Por qué cuando tienen derecho y libertad de ir hasta el aposento íntimo de los bienes del Padre, nos quedamos en el garaje, en el parqueo de lejos? Y cuidado que el empleado y el esclavo entra con más confianza porque sabe que la oportunidad de servir al amo lo habilita para desplazarse. Dios santo, eso me gusta muchísimo. Para desplazarse con libertad en el seno del Padre. Es esclavo, pero su capacidad de servirle al amo lo habilita para desplazarse en el interior del seno del Padre. Pero el Hijo, que es Señor de todo y es niño y no entiende, estamos carentes de revelación, o tal vez no carentes, voy a decir así con mucho tacto, un poco negligentes, porque te voy a decir, nada tuviste que hacer para ser amado por el Padre. Vamos, Dios santo, si el tema es que yo me siento mal, pastor, es que yo, mire, es que yo aquí, yo allá, dice, y si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más siendo sus hijos? Entonces te explico lo siguiente. Dios no tuvo que encontrar en ti fidelidad para amarte hasta la muerte. Dios no tuvo que encontrar en ti espiritualidad para amarte hasta la muerte. Dios no buscó dones espirituales en ti, que era lo único que Dios pudo encontrar en nosotros para amarnos con amor puro, genuino, hasta la muerte. Lo único fue una vida desgraciada, una vida de pecado, destrozada, frustrada. Y entonces viene Dios y dice, estos son mis hijos que me han fallado, hice pensando en Adán y de ahí para acá. Estos son mis hijos que, hice un plan glorioso para darles toda mi grandeza, pero ellos me desobedecieron. Ahora no es que la gracia es el plan B de Dios a causa de la desobediencia del hombre, no. La gracia, ya se los expliqué el domingo pasado, desde antes de la fundación del mundo ya tenía Dios propuesta la manera en que le iba a dar. Dios santo, inspírese con eso. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía la manera en que le iba a dar continuidad a su plan de amor, y no era nuestra desobediencia quien iba a sacar del propósito de Dios de querer amarnos. Pero yo quiero que vayamos más allá. No le sigamos dando créditos a nuestro pecado, pues. ¿Por qué le damos tanto crédito a nuestras debilidades?
crédito a mi falla. Es que como te fallé, ya no creo que me vas a seguir amando. Es que como, mira, metí el pie, lo saqué y metí el otro, y ahora me siento mal que metí los dos pies. La gracia no es un plan B, la gracia es una solución divina para darle continuidad a su deseo de amarnos y no desistir de amarnos solo porque hemos fallado. Me encanta. Yo quiero amar a Jesús. Él es buena onda, hermano. Hay veces me pregunto, ¿por qué te sigo? ¿Por qué me abstengo de cosas que no te agradan? Y me empiezo a cuestionar mi propia fe en Él. Y concluyo hasta hoy y suplico al Espíritu Santo que me siga dando entendimiento. Jesús nos conviene. La obediencia nos conviene. De plano, hermano. Nos conviene ser obedientes. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si el día que fuimos desobedientes, dice Él, si alguno hubiere pecado, bandido, no dice así, estoy siendo irónico, no, bandido, y así le pagas a mi amor, traidor, mira, no está en silla de ruedas, no está ciego, no te partió la vida un carro, y así me pagas. No, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación. Esa palabra es muy reveladora. Propiciación es lo mismo que redención, y ya se los voy a explicar. Redención, absolución, propiciación, es decir, no había nada que viniera al momento propicio, oportuno. Propiciación es una manifestación divina en el momento oportuno para librarnos a nosotros de la culpabilidad de nuestras desgracias, de nuestros pecados, o voy a decir los pecados que cometemos, porque yo no me quiero apropiar de mis pecados, solo sé que los cometo, pero es que me pongo al brinco cuando digo nuestros pecados, y entonces como que me lo estoy echando, no, el pecado que cometemos, pero jale para allá, me doy a entender, hermano. Y entonces, oiga bien, esto es poderoso, estoy siendo enfático. Yo no puedo ser niño, debo crecer, Dios da la palabra, pero debo asumir una responsabilidad, porque el niño en nada difiere del esclavo, hermano. Está al mismo nivel, soy heredero, pero el esclavo no es heredero, pero por ser niño estoy al nivel de él. La enorme diferencia, el esclavo no es dueño de todo, el niño sí es dueño de todo y no usa nada. Los cristianos con derecho que vamos más allá de la inmadurez de nuestra fe, ya no somos esclavos. Entonces, si usted fusiona lo que estudiamos los domingos anteriores, no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces el espíritu de adopción me hace transicionar de estar niño, aunque soy señor de todo, no disfruto nada, pero entonces yo voy a otro nivel, véalo así, me subo sobre el espíritu de adopción, y el espíritu de adopción me traslada, el espíritu de adopción me posiciona. La parte que me toca es, debo tomarlo, no puedo seguir siendo niño. Gracias por acompañarnos en Tiempo con Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te quedes solo con esto. Lleva lo que Dios habló a tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo programa.